Hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarles y describir la inmovilización y extricación de una víctima traumatizada, distinguiendo los diferentes tiempos, la función de cada uno de los integrantes del equipo de salud, los diferentes elementos utilizados y cómo están conformados. Tengan ustedes buenos días. En principio, lo hemos denominado taller de extricación y vamos a, en principio, conocer los dispositivos de inmovilización. En esta imagen podemos ver tres tipos de collares cervicales. A la izquierda, un modelo que posee dos partes o valvas, o sea, que se llama bivalva. En la parte inferior podemos ver un collar cervical fijo y en la parte superior un collar ajustable a distintos tamaños que más adelante explicaremos. ¿Cuál es la función? Siempre debemos preguntarnos cuál es la función del collar cervical. Los collares cervicales rígidos tienen como función proteger la columna cervical de la compresión. Estos limitan la flexión y la extensión. Los collares, como decimos, tienen por función en particular, es decir, estos van a limitar la flexión y extensión cerca del 90%. Y la flexión y la extensión lateral y rotación en un 50%. Debemos tener en cuenta, cuando colocamos un collar cervical, que los collares cervicales no deben colocarse demasiado ajustados, ya que esto generalmente disminuye el entorno venoso de la cabeza, aumentando así la presión intracraneal, algo peligroso en presencia de un traumatismo de cráneo. Por otra parte, la posibilidad de regurgitación en un paciente con este tipo de lesión es más que elevada, con lo cual un ajuste excesivo impediría que la víctima pudiera abrir la boca y vomitar, evitando así la broncoaspiración posterior. Sin embargo, una colocación demasiado laxa comprometería la correcta y necesaria descompresión axial de la columna cervical, como asimismo la colocación de un modelo excesivamente grande para los requerimientos de una víctima de tamaño medio. En esta figura podemos ver cómo utilizar el collar cervical univalva ajustable. Uno de los operadores tomará con toda la extensión de su mano la cabeza de la víctima y otro operador medirá con sus dedos el espacio que existe entre la mandíbula superior y el hombro o el músculo trapecio. Utilizará esa medida y trasladará al collar fijo. El que coincida con el tamaño será correcto, obviamente, o regulable, en este caso, y lo ajustará a ese tamaño y lo presionará y lo cerrará. Aquí podemos ver uno fijo, entero, univalva, y un modelo ajustable. Ahora podemos ver el collar ajustable en toda su extensión. ¿Y cómo debemos presionar para cerrarlo? Tenemos estas trabitas que lo que tenemos que hacer es, este indicador en rojo nos va a indicar la medida exacta a la que la llevamos, que debería coincidir con la medida que tomamos. Este ganchito lo que nos asegura, con un clip, nos va a asegurar que está debidamente ajustado. Ahora podemos ver el collar, aquí podemos ver el collar cervical de dos piezas o bivalva, una anterior y una posterior. ¿Y qué porción debe ir hacia arriba? Esta tiene una provinencia donde ingresa, donde está dibujado, donde se ve el mentón claramente. La lengüeta libre siempre debe ir por debajo y la que sujeta
por afuera. ¿Sí? Esta es la posición correcta, acá está incorrecto, y esto es en la posición correcta. En esta diapositiva le vamos a mostrar distintos elementos para inmovilizar en la parte superior. Pueden ver diferentes tipos de tablas espinales. Acá en esta particular tenemos 4 o 5 tablas de madera y de plástico. En particular acá podemos ver una tabla de madera con distintos pares de velcros, que los vamos a ver acá abajo determinados y se los voy a explicar, con otros dispositivos que se llaman inmovilizadores laterales, y acá tenemos hacia la derecha tablas de plástico de adultos y pediátrica, una tabla articulada y otra en forma de tijera que se usan para pacientes con sospecha de fractura de cadera. Y en la parte inferior vamos a poder ver los velcros o cintos que están entre 5 y 6 pares, que cubren la totalidad del cuerpo del traumatizado a lo largo de una tabla, como se puede ver en esta figura superior. Y este otro sistema, llamado araña o spider de inmovilización, muy utilizado por el cuerpo de bomberos, que se coloca sobre el cuerpo de la víctima en la tabla vacía. Es decir, tenemos este tipo de tabla, la víctima por encima, y este dispositivo por encima de la víctima. El dispositivo que vemos a continuación se llama inmovilizadores laterales. Como su nombre lo indica, este par se coloca a ambos lados de la cabeza. Este elemento asegura la inmovilización total de la cabeza y es el último dispositivo que se coloca en la explicación que veremos y explicaremos más abajo. Los dispositivos que se ven a continuación se llaman férulas. Se utilizan principalmente para inmovilizar miembros superiores e inferiores. Generalmente pueden confeccionarse en varios materiales o diferentes materiales. En esta ocasión le mostramos férulas rígidas, férulas de vacío y férulas inflables o neumáticas. Este tipo de férulas habitualmente son utilizadas no solo para fracturas o para evidentemente inmovilizar, sino también para el uso de hemorragias en el caso de poder lograr una hemostasia adecuada. A continuación les vamos a mostrar la técnica de inmovilización con tabla larga, donde se utilizan todos los dispositivos que hemos mencionado. Vemos a continuación todos los pasos secuenciales que deben realizarse en una víctima politraumatizada que se encuentra en posición supino, boca arriba, y el rol de cada uno de los operadores. El operador 1, que está a la cabeza de la paciente, de la víctima, va a abordar a la víctima de frente, como hablábamos en la atención inicial del paciente traumático, en el ABCDE. Voy a realizar eso. Nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad es describir cómo vamos a inmovilizar, obviando el ABCDE. Entonces decía, el líder va a estar a la cabeza, va a abrir sus manos en forma de rama, que va a tomar toda la extensión de la cara de la víctima y el cuello. Va a hacer una leve extensión de la cabeza con sus manos. Fundamentalmente puede apoyar los codos en el piso o, como en esta oportunidad, encima de su rodilla. Debe tener en cuenta que el operador va a ser el último que va a liberar la cabeza, por lo tanto la posición debería ser cómoda. El operador 2 toma con su mano abierta la cintura pélvica
y su otra mano, es decir, perdón, va a tomar el hombro, la cintura pélvica, con la otra mano el segundo operador o colaborador, que llamaremos operador 3, va a tomar con su mano abierta sobre la cintura pélvica, como podemos ver, y la otra mano en la pierna. Un colaborador o un cuarto operador va a colocar la tabla espinal larga, inclinada al costado de la víctima. El operador 1 es en este caso, nosotros le vamos a llamar el líder, es el que va a indicar cómo debemos girar o rolar a la víctima, todos juntos manteniendo la columna en posición neutra. Para esto vamos a colocar, como vamos a ver más adelante, esta tabla en el total de la columna de la víctima. Luego se realiza esta maniobra denominada de túnel o de puente, donde el operador 2 y 3 van a hacer determinadas maniobras tomando de los hombros y de la cadera, sin levantar a la víctima, simplemente arrastrando hacia arriba y hacia abajo, tantas veces como sea necesario, para dejar en la posición adecuada a la paciente sobre la tabla. En esta, es decir, como tomar de referencia, este sobresalto hace que la cabeza se mantenga en posición neutra conjuntamente con la columna y los hombros deben quedar a la altura del primer par que voy a desplegar, como veremos a continuación. ¿Ven? En esta imagen tenemos el operador 1 sosteniendo la cabeza de la víctima encima de la tabla y todos los velcros o sujetadores de la tabla desplegados a ambos lados. Es decir, que cada uno de los operadores, una vez que la víctima fue subida a la tabla, va a ser el desplegado de cada uno de estos velcros. Podemos ver en estas dos imágenes cómo están desplegados. Es decir, obviamente, como podemos ver, esta víctima, es decir, tiene los brazos aquí, es decir, para esto ya le hemos realizado el ABCDE, ¿sí? Es fundamental tener en cuenta esto. Acá en esta figura podemos ver cómo voy a pegar estos velcros. Ahora voy a explicar cómo vamos a realizar esta técnica, la de sujeción de la víctima sobre la tabla. Esta es la forma, es decir, cada uno de los pares de un lado tendrá la cinta desplegada y del otro lado es la que va a pegar o la que habitualmente le llamamos abrojo. Como vamos a ver, el primer par va a ir sobre los hombros a ambos lados y va a ir desde este par que denominaremos par número 1, que va desde los hombros hacia con el par número 3, es decir, tenemos el 1, 2, 3. El primer par va conectado sobre el 3, cruzado, ¿sí? En esta oportunidad. Habitualmente, sí, ¿por qué lo hacemos cruzado? Porque habitualmente el paciente, nosotros en Argentina, en la mayoría de los lugares, si tenemos que bajar a la víctima en un ascensor, el ascensor no da la posibilidad de entrar al paciente acostado, por lo tanto, si tenemos que bajar, por ejemplo, por una escalera, debemos asegurar que esté ajustado y que no se desplace la víctima hacia abajo. De esta forma, el tórax está trabado de esta forma y evita que el cuerpo se desplace. El segundo par, que vemos aquí abajo, va a ir por debajo de la axila,
por debajo de las mamas en la mujer y por encima del tórax si fuera un varón. El tercer par va a ir sobre la cadera, en este caso acá tenemos las manos adentro, lo conveniente es dejarlas afuera, por si hay que poner alguna vía de infusión o tomar signos vitales durante el traslado. Podemos ver acá, si tuviéramos, acá tenemos el otro par de velcro que se coloca en los muslos, y sería bueno tener un sexto par que se puede poner en las piernas. Este resalto o bolso que hemos puesto acá, en realidad es un elemento que lo que busca es mantener la alineación de las piernas, manteniendo la simetría del cuerpo, evitando que se muevan las piernas, sobre todo si hay una fractura o tenemos dudas acerca de alguna lesión pélvica, en este caso. Aquí se puede ver la secuencia de colocación de los inmovilizadores laterales finalizando. Observen cómo primero reitero. Acá podemos observar cómo el operador 1 sigue sosteniendo la cabeza. La paciente ha sido totalmente desplazada y estricada por encima de la tabla. Y comienzo con la colocación de los inmovilizadores laterales. Primero, separo una mano, coloco un inmovilizador lateral. Para esto, siempre el inmovilizador lateral va a ir sobre el hombro, inclinado, y desplazarlo hacia la cabeza. Primero uno, después el otro, y en esta forma ya tenemos a los dos. Posteriormente, el operador 2 va a sostener por fuera los inmovilizadores para poder terminar de fijarlos con los velcros. En esta posición recién el operador 1 va a liberar la cabeza. Como podemos ver en esta secuencia, la víctima se encuentra totalmente inmovilizada en la tabla larga, lista para ser trasladada. Habitualmente esta secuencia se hace en menos con el ABCD incluido, en aproximadamente 15 minutos. Ahora veremos cómo se extrae de un vehículo una víctima atrapada. Para ello solo debemos acceder cuando la escena sea segura. Aquel personal nos va a asegurar que la escena esté segura y ahí vamos a ingresar. En esta situación vamos a utilizar el collar cervical, la tabla corta o el chaleco de extricación. En este caso es un chaleco de extricación pediátrico y este es un chaleco de extricación de adultos. Como podemos ver, tienen los correspondientes velcros, que en este caso tienen colores. Estos son velcros, estos 3 van en el tórax, 2 van por encima de la cabeza, que esta parte nos va a servir como inmovilizador lateral, y estos 2 de acá abajo son, estos largos, son los que acá se ven enrollados. Esta es la presentación de cómo debe estar el chaleco de Kendrick dentro de una bolsa. Estos 2 velcros son los inferiores, que después los vamos a describir. Y acá podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 tipos de manijas diferentes, que lo que hace es sostener cuando yo tengo que desplazar a la víctima y poder moverla libremente. Estas son las manijas. Esta es la vista posterior y esta es la vista anterior. Esta vista, esta es la que va a ir sobre el paciente. Nosotros vamos a tener una parte lisa y una parte donde está desplazado los velcros.
Esta parte que tiene las manijas va a ir hacia atrás de la espalda de la víctima y esta parte de frente de la víctima. Una vez que vamos a colocar, nosotros vamos a colocar esta parte sobre la víctima y este de acá es un resalto que lo podemos utilizar en caso de que el cuello de la víctima sea alto o largo. Después ahora los vamos a ver mejor en la secuencia presente. Habitualmente, generalmente, podemos encontrar a las víctimas en este tipo de posición. Este es un vehículo antiguo, pero de los que todavía hay, y que en este particular no se ha accionado el airbag. Si estuviera, y esta víctima no tiene cinturón de seguridad, lo que nos hace pensar el tipo de lesiones que tiene. Debemos recordar la cinemática del trauma para tenerlo en cuenta. Ahora, como podemos ver, nosotros vamos a proceder a lo que llamamos extracción vehicular. Este tipo de extracción lo que va a determinar la coordinación de entre 3 a 4 operadores. El operador 1, que es el que está detrás de la víctima, va a tratar de entrar por detrás del vehículo, si es posible, por alguna de las puertas, o habitualmente, si se suele, los bomberos, en el caso de una persona atrapada, suelen sacar la puerta trasera, o el baúl, o la puerta trasera, en caso de que sea un vehículo de 4 puertas, e ingresar por atrás, y el operador 1 lo que tiene que hacer es ubicarse detrás, ir hacia adelante en la posición que se encontraba la víctima, y la va a tomar de esta forma, es decir, con las manos abiertas en la cabeza, de esta forma, y llevarla hacia atrás. El operador 2 va a ingresar por el lateral del otro lado de la víctima y va a colocar el collar cervical. Primero la parte posterior, por detrás del cuello, sin todavía llevar a la víctima hacia atrás en esta posición, y la parte anterior fijando el collar, como ya lo habíamos visto. El operador 3 va a ingresar por afuera del vehículo, por el frente de la víctima, va a sostener con una mano el tórax, colocando la tabla corta o el chaleco de extricación o de Kendrick por la espalda de la víctima, llevándola hacia atrás de forma coordinada con los otros operadores. Cuando decimos esto, habitualmente el operador que está por detrás de la cabeza es el que coordina las acciones. Acá podemos ver cómo entre el operador 2 y el operador 1 tenemos a la víctima desplazada hacia atrás y acá tenemos el chaleco abierto. Una vez que la tenemos en esta posición, collar cervical puesto, sostenemos la cabeza, como pueden ver, y el operador 1 continúa manteniendo la cabeza y el operador 2 desplaza, abre las alas por debajo de las axilas, el chaleco de Kendrick, y desplaza cada uno de los puntos o cintos de fijación. A tener en cuenta, lo importante es que cuando libero los velcros, primero voy a bajar los de la pierna y voy a desplegar. Siempre hablamos del operador 2, ¿sí? Este operador va a desplegar los velcros y va a pasar los velcros inferiores por los que habíamos visto en un principio, por debajo de la pierna, va a pasar por encima de nuevo y va a ser sostenido en la parte trasera del chaleco, al lado donde después vamos a volver a ver la figura. Es decir, que los velcros inferiores se van a sostener, van a pasar por encima de la pierna
por debajo de nuevo y hacia atrás del velcro, al costado de la espalda de la víctima, en la parte trasera de lo que sería el chaleco. Posteriormente se procede con el otro lado y luego en orden se fija el cinturón superior, medio e inferior. Posteriormente vamos a fijar, vamos hacia atrás, fijamos y el operador 1 va a fijar, el operador 2 va a fijar las alas superiores del chaleco de estricación sobre la cabeza, de manera que quede fijada la cabeza, ven, como ven en esta imagen, sujetada, tiene el velcro, tiene dos velcros, la parte superior, que actúa como inmovilizadores laterales. Entonces, como podemos ver acá, la víctima queda con un velcro por encima de la frente, cruzado hacia abajo, y otro velcro cruzado de arriba hacia abajo, sobre la mandíbula de la víctima. En esta posición, el operador 1, que acá no se ve en el vehículo, va a agarrar de la cinta de la correa trasera a la altura de la cabeza y va a desplazar conjuntamente con el operador 2 y el operador 3, van a rotar la paciente hacia el lado de donde está el operador 2, desde las correas. Y van a pasar a colocar a la paciente sobre la tabla larga. Como podemos ver acá, la tabla larga está sin los inmovilizadores laterales, apoyado sobre lo que sería el zócalo del auto, o puede ir encima del asiento al costado, de manera que lo primero que va a salir del vehículo van a ser las piernas. Es común ver en esta posición, habitualmente lo sacamos porque nosotros tenemos, la mayoría de los vehículos acá está la palanca de cambio, nos resulta más fácil desplazar el cuerpo hacia atrás a la posición del rescatador 2 que girar el paciente con la cabeza hacia afuera, hacia el operador 3, dado que sería más engorroso pasarlo. Ustedes van a poder ver un video donde habitualmente sale al revés, primero la cabeza y después las piernas. Esto es de vital importancia tener en cuenta para dónde lo voy a sacar por la posición de la tabla, porque fíjense que esta parte de la tabla es la parte superior donde va a ir apoyada la cabeza. Si van a salir primero la cabeza, la tabla debe ir al revés y otro operador debe hacer las veces de sostener la tabla larga al final para mantener equilibrada la altura de la tabla, desde acá hasta donde termina. En esta posición podemos ver cómo está la víctima totalmente inmovilizada sobre la tabla larga. Lo que vamos a hacer acá es posicionar a la víctima sobre la tabla larga, siguiendo el mismo orden de estricación que vimos anteriormente. En esta posición, de ser necesario, podríamos colocar alguna férula en caso de hemorragia o fractura, o evidente fractura, siempre antes de terminar la fijación completa de la víctima. Veremos a continuación cómo se realiza la rotación de una víctima en posición prono a posición supino, eludiendo la tensión inicial del trauma, obviamente, porque es lo primero que vamos a hacer. Si fuera cómo haríamos la tensión inicial del trauma, nos iríamos de costado, donde vemos girada la cabeza, y hablaremos y buscaremos signos a partir de la, como venimos trabajando, y haremos el relevamiento desde esta parte, evitando que el paciente o la víctima pueda levantar su cabeza.
Cuando vamos a rotar a un paciente, no se puede hacer de forma brusca, y lo que tenemos que tratar de hacer es, debemos colocar a la víctima en posición supino. Para ello, debemos tener en cuenta cómo debe rotar el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, si en esta posición que vemos acá, debería estar en posición supino, y ahora está en posición prono, lo que vamos a tener que hacer es girar nuestras manos en las posiciones y en la cantidad de veces que debería girar la cabeza hasta desde esta posición rotar y llegar a la posición supina. Entonces lo que vamos a hacer es, digo, en esta posición debería estar la víctima. Entonces lo que hago es, giro mis manos a la primera posición, y la siguiente posición es la que va a determinar el primer comienzo de la rotación a partir de la coordinación de otros dos operadores. Como podemos ver aquí, otro operador se encarga, es decir, este operador, el operador 1, antes de tomar la cabeza, hizo el reconocimiento del ABCDE primero. Y lo que va a hacer es comenzar desde los pies hacia arriba, tratando de buscar algún tipo de alteración que pueda generar alguna sospecha de fractura, hemorragia, que no se puede ver porque está el cuerpo hacia abajo. Progresa con la revisión en la zona de la cadera. Una vez que esto está realizado, acá tenemos 3 operadores, el operador 1, que va a ser el líder, y 2 operadores, como vimos anteriormente en la posición, teniendo en cuenta que la cabeza, el líder, va a manejar la cabeza de la víctima, y estos dos, el operador 2 y el operador 3, van a girar el cuerpo de la víctima a la orden que genera el líder. Por lo tanto, vamos a colocar la tabla al costado de la víctima en esta posición, y vamos a primero hacer este tipo de rotación primaria sin girar la cabeza. Fíjense que la cabeza mantiene la misma posición que se encontraba en este lugar. Fíjense que las manos no han girado. En la segunda posición gira manteniendo el eje neutro de la columna conjuntamente, es decir, este líder pidió que giraran a las 3 al paciente, la tabla se empuja con las rodillas, si no tenemos otro operador, sobre el cuerpo de la víctima en esta posición, y finalmente se rota nuevamente hacia arriba en un solo movimiento, quedando la paciente sobre la tabla. Posteriormente se procede a la extricación normal de la víctima. Creo que hasta acá lo que hemos visto, es decir, una vez que ya hemos hecho la primera extricación, posteriormente cualquier tipo de otra extricación, finalmente va a ser siempre la misma. Primero, lo recordamos nuevamente, abordamos a la víctima de frente, realizamos el ABCDE de la víctima, posteriormente nos vamos a manejar con las órdenes del líder en forma coordinada. Podemos ser 2 o 3 operadores. Si no somos suficiente cantidad, debemos recurrir a cualquier persona que está cerca de la víctima y pedirle ayuda. En este caso, como podemos ver, en el último de los casos, vamos a hablar de la extracción de un casco de una víctima que puede estar en posición prono, que para ello seguiremos las indicaciones que vimos anteriormente. La diferencia estará en que sostendremos el casco igual que lo hicimos con la cabeza. Como vemos en este caso, la víctima se encuentra en posición supino, arribamos de frente, evaluamos el ABCD, a continuación, obviamente evaluamos la escena, ¿no? que se asegura,
Y a continuación el operador 1 se va a acercar de frente a la víctima, va a ir hacia atrás y va a sostener el casco y va a ubicar la cabeza a posición neutra. El operador de frente, el operador 2, va a ir y va a soltar el, el casco e introduce sus manos abiertas a ambos lados de la cara, sosteniendo la cabeza, como se aprecia en esta figura, ¿sí? De acá, de acá. En esta progresión lo que vamos a hacer es, fíjense que en esta posición el operador 1 sostiene la cabeza. El operador 2 libera el casco, eso es importante porque cuando hagamos el movimiento de sacar el casco, es importante haber liberado esta parte porque habitualmente esto se olvida y tira la cabeza hacia atrás, entonces hay que tener mucho cuidado. Digo, esta es una de las formas, introducir las manos por debajo de la cara, ¿ven? En esta forma, así quedaría finalmente, o puedo desplazar una mano por detrás de la nuca y otra por el frente. De manera que de cualquier lado que se haga está bien. Lo que tengo que tener en cuenta es, si mi mano puede recorrer desde adelante hacia atrás y sostener la parte occipital de la cabeza y esta parte puede sostener esta parte de la cabeza, está bien. Tengan en cuenta que esto es unos segundos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que el operador 2 está sosteniendo la cabeza, el operador 1 va a hacer un movimiento hacia arriba, cuando ya tiene sostenida la cabeza, y hace un leve movimiento para mantener la línea recta y neutra de la cabeza en posición al cuerpo, va a levantar el casco en esta posición, con este movimiento, y va a tirar este primer movimiento, el segundo movimiento hacia arriba y hacia atrás, de manera que el casco sale totalmente. Una vez que el casco salió, lo que voy a hacer es, el operador 2 queda liberado con la cabeza, el 1 queda libre, deja el casco y toma la cabeza de la víctima, primero por encima de las manos, después una mano a la vez y toma el mando y la dirección de los posteriores movimientos, como lo vimos anteriormente. Es decir, a partir de acá, lo que vamos a hacer es colocación del collar cervical y posteriormente rolar a la víctima y ponerla sobre la tabla, siguiendo las normas que hemos visto y la coordinación de los operadores. Esperemos que tengan muchas dudas. Vamos a crear un foro específicamente para las dudas y rogamos que nos envíen las preguntas. Sería importante que nos envíen sus preguntas. Espero que, bueno, que hayan entendido todo. Muchas gracias por su atención.